¿Te has preguntado alguna vez si el amor que le das a tus hijos podría estar haciéndoles más daño que bien? Sabemos que quieres lo mejor para ellos, pero ¿y si el camino que estás tomando los está alejando del éxito? Muchos padres caen en la trampa de regalar demasiado, resolver todos los problemas, y sin querer, impiden que sus hijos aprendan a enfrentarse a la vida. Hoy te contaré la historia de María, una madre que lo dio todo por sus hijos, pero descubrió que a veces, el mayor acto de amor es dejar ir. Quédate hasta el final, porque lo que aprenderás en este vídeo podría transformar la relación con tus hijos y llevarlos a una vida más fuerte, independiente y exitosa. La historia de María y sus hijos. María es una madre dedicada que siempre ha hecho todo lo posible para darles lo mejor a sus hijos, Andrés, Antonio y Ana. Desde que eran pequeños, María soñaba con ofrecerles una vida llena de oportunidades, pensando que si no les faltaba nada, serían felices y estarían protegidos del sufrimiento. Con el tiempo, su deseo de protegerlos y asegurar su bienestar la llevó a tomar decisiones que, aunque bien intencionadas, comenzaron a tener efectos inesperados. Andrés, el mayor, siempre fue un joven ambicioso y enérgico. María veía en él a un futuro líder, alguien que podía llegar lejos si no tenía que preocuparse por el dinero. Así que, desde una edad temprana, Andrés comenzó a recibir grandes sumas de dinero de su madre. María pensaba que estaba ayudándolo a construir un futuro, pero Andrés empezó a desarrollar una dependencia hacia esos regalos, perdiendo la motivación para luchar por sí mismo. Antonio, el segundo hijo, era más tranquilo y reservado. A él, María le regaló una propiedad cuando aún era joven, con la esperanza de que tuviera una base sólida para el futuro. Sin embargo, en lugar de ser un impulso, esa propiedad se convirtió en una carga. Antonio, sin haber luchado por ella, no la valoró y comenzó a sentirse abrumado por la responsabilidad que implicaba mantenerla. Ana, la menor, era la más emocional de los tres. María siempre sintió una necesidad especial de protegerla, resolviendo cada problema que se le presentaba, desde pequeños contratiempos hasta decisiones importantes en su vida adulta. Pero con cada problema que María resolvía, Ana perdía la confianza en su capacidad para enfrentarse a las adversidades de la vida por sí misma. Con el tiempo, las acciones de María, que partieron de un lugar de amor y protección, comenzaron a mostrar sus consecuencias. Sus hijos, en lugar de ser adultos independientes y seguros, se habían vuelto dependientes, con una falta de dirección clara en sus vidas. María empezó a darse cuenta de que, quizás, su forma de ayudarlos no había sido la mejor. Se sentía atrapada en un ciclo de dar y proteger, sin saber cómo salir de él, y con la preocupación constante de que sus hijos no estaban preparados para enfrentar el mundo por su cuenta. 1. El peligro de regalar dinero sin límites. Cuando María comenzó a dar grandes sumas de dinero a su hijo Andrés, su intención era clara: quería que tuviera una vida sin preocupaciones financieras, algo que ella misma nunca había experimentado en su juventud. Pensaba que, al no tener que preocuparse por el dinero, Andrés podría concentrarse en sus estudios, en su carrera y en sus sueños. Sin embargo, lo que María no anticipó fue que el dinero sin límites podría tener efectos negativos en la motivación y el carácter de su hijo. Al principio, Andrés aceptó el dinero con gratitud. Se permitió ciertos lujos, como un auto nuevo y viajes frecuentes, cosas que le daban una sensación de éxito y libertad. Pero, con el tiempo, empezó a desarrollar una dependencia hacia ese flujo constante de dinero. Cada vez que enfrentaba un obstáculo, en lugar de buscar una solución por sí mismo, acudía a su madre en busca de más fondos. La facilidad con la que obtenía el dinero comenzó a erosionar su ética de trabajo. Andrés dejó de esforzarse, sabiendo que siempre podía contar con la ayuda financiera de su madre. Esto también afectó su autoestima y la forma en que otros lo veían. Las personas a su alrededor comenzaron a notar que Andrés no había logrado sus logros por mérito propio, sino gracias al dinero de su madre. Esto lo hizo sentirse menos capaz, menos digno. En lugar de sentirse empoderado, Andrés comenzó a experimentar un vacío interior, una sensación de inutilidad que lo llevó a cuestionar su propio valor. María, por su parte, comenzó a notar estos cambios, pero le resultaba difícil dejar de ayudar a su hijo de esta manera. Le dolía verlo luchar, y temía que, si dejaba de darle dinero, Andrés enfrentaría dificultades que no podría superar. Sin embargo, con cada nuevo regalo financiero, la situación se agravaba. Andrés no aprendía a gestionar sus finanzas, a trabajar duro o a afrontar la adversidad. En cambio, se volvía más dependiente y menos capaz de valerse por sí mismo. 2. La trampa de las propiedades regaladas. Antonio, el segundo hijo de María, tenía un temperamento completamente diferente al de su hermano mayor. Mientras que Andrés era extrovertido y audaz,
Antonio era introspectivo y precavido. María, queriendo asegurarse de que Antonio tuviera una base sólida para el futuro, decidió regalarle una propiedad cuando aún era muy joven. Su intención era darle una seguridad financiera y una inversión que, con el tiempo, podría valorar y aprovechar. Inicialmente, Antonio se sintió afortunado de recibir semejante regalo. Sin embargo, pronto comenzó a darse cuenta de las responsabilidades que venían con poseer una propiedad. Los costos de mantenimiento, los impuestos y la administración de la misma se convirtieron en una carga que Antonio no estaba preparado para manejar. Aunque era dueño de algo valioso, no sentía que realmente le perteneciera, ya que no había trabajado para conseguirlo. Este regalo, que María había imaginado como una bendición, se convirtió en una fuente de estrés y ansiedad para Antonio. En lugar de utilizar la propiedad como una herramienta para avanzar en la vida, Antonio empezó a verla como un peso, algo que lo anclaba en lugar de liberarlo. No sentía orgullo al tenerla, porque no había luchado por ella. Esto afectó su motivación para buscar nuevas oportunidades y le hizo cuestionar su capacidad para manejar sus propias finanzas. Antonio también comenzó a notar cómo otros lo veían. Amigos y conocidos sabían que la propiedad había sido un regalo de su madre, lo que generaba comentarios y juicios que lo hacían sentir incómodo. En lugar de ser visto como alguien que había logrado algo por sí mismo, Antonio se percibía a sí mismo, y era percibido por otros, como alguien que había sido beneficiado por la generosidad de su madre, lo que minó su confianza y su sentido de logro. María, al ver la presión que la propiedad ejercía sobre Antonio, empezó a darse cuenta de que, en lugar de ayudarlo, le había impuesto una carga. Quería aliviar su camino, pero, sin darse cuenta, había subestimado la importancia de permitir que Antonio se ganara sus propios éxitos. La propiedad, que debería haber sido un símbolo de seguridad, se había convertido en una trampa que limitaba a Antonio en lugar de empoderarlo. 3. El riesgo de resolver todos los problemas. María, como madre dedicada, siempre había sentido una profunda responsabilidad de proteger a sus hijos de cualquier dificultad. Desde pequeños, Andrés, Antonio y Ana sabían que podían contar con su madre para resolver cualquier problema que se les presentara, ya fuera un conflicto en la escuela, una dificultad con sus amigos o un problema financiero. María estaba allí, lista para intervenir y proporcionar una solución rápida y efectiva. Sin embargo, esta actitud bien intencionada de María, con el tiempo, empezó a tener consecuencias inesperadas. Andrés, Antonio y Ana, acostumbrados a que su madre siempre resolviera todo por ellos, comenzaron a depender cada vez más de ella en lugar de enfrentarse a sus propios desafíos. No desarrollaron las habilidades necesarias para resolver problemas por sí mismos, lo que les hizo sentir inseguros e incapaces cuando se enfrentaban a situaciones difíciles sin la ayuda de María. Por ejemplo, cuando Andrés tuvo problemas en su primer trabajo, en lugar de tratar de solucionar el conflicto con su jefe, recurrió inmediatamente a su madre. María, preocupada por el bienestar de su hijo, decidió intervenir, hablando directamente con el superior de Andrés y buscando resolver el problema por él. Aunque la situación se solucionó temporalmente, Andrés no aprendió a manejar conflictos laborales por su cuenta. En el futuro, cada vez que surgía un problema en el trabajo, Andrés sentía una creciente ansiedad y falta de confianza, sabiendo que no tenía las herramientas necesarias para enfrentarlo. Antonio, por su parte, enfrentó un dilema similar cuando tuvo dificultades financieras al administrar su propiedad. En lugar de buscar asesoramiento o tratar de encontrar una solución viable, recurrió a su madre para que lo rescatara. María, nuevamente, intervino, resolviendo el problema inmediato, pero sin enseñarle a Antonio a manejar su situación económica a largo plazo. Como resultado, Antonio continuó teniendo dificultades para administrar sus finanzas, lo que eventualmente afectó su bienestar emocional y su independencia. Ana, la hija menor, también se vio afectada por esta dinámica. Cuando tuvo problemas en la universidad, en lugar de aprender a manejar el estrés y las exigencias académicas, dejó que su madre interviniera, hablando con los profesores y buscando soluciones por ella. Esto hizo que Ana no desarrollara la resiliencia necesaria para enfrentar las presiones de la vida adulta, volviéndose más dependiente de su madre en lugar de fortalecerse. María, al darse cuenta de que sus hijos no estaban aprendiendo a enfrentar sus propios problemas, comenzó a cuestionarse si su enfoque había sido el correcto. Aunque sus intenciones eran buenas, se dio cuenta de que al resolver todos los problemas de sus hijos, les había robado la oportunidad de aprender, crecer y volverse autosuficientes. Al hacerlo, había limitado su capacidad para enfrentar los desafíos de la vida con confianza y competencia. 4. La tentación de dar consejos no solicitados. Marina, como madre experimentada, había aprendido muchas lecciones a lo largo de su vida, y deseaba compartir esa sabiduría con sus hijos. Siempre que veía a Andrés, Antonio o Ana enfrentarse a un dilema,
No podía evitar la tentación de ofrecerles consejos, incluso cuando no se lo pedían. Su intención era guiarlos, evitar que cometieran errores y ayudarles a tomar decisiones más acertadas. Sin embargo, este hábito de dar consejos no solicitados comenzó a tener un efecto contraproducente. Andrés, el mayor, empezó a resentir las constantes sugerencias de su madre. Aunque sabía que Marina solo quería ayudar, sentía que su madre no confiaba en su capacidad para tomar decisiones por sí mismo. Esto generó una sensación de insuficiencia en Andrés que lo llevó a dudar de sus propias decisiones y a depender demasiado de la opinión de los demás. Cada vez que Marina le ofrecía un consejo no solicitado, Carlos se sentía menos competente y más inseguro acerca de sus propias habilidades para manejar su vida. Antonio, que era más reservado, reaccionaba de manera diferente. Aunque no discutía abiertamente con su madre, empezó a distanciarse emocionalmente de ella. Cada vez que María le ofrecía un consejo sin que lo pidiera, Antonio lo interpretaba como una crítica velada, una señal de que su madre no confiaba en su juicio. Esto hizo que Luis comenzara a evitar compartir sus problemas y desafíos con ella, lo que erosionó la cercanía y la confianza que alguna vez compartieron. Ana, la más joven, era la que más sufría con los consejos no solicitados de su madre. Aunque al principio aceptaba los consejos de María con gratitud, con el tiempo, comenzó a sentir que su madre la estaba controlando. Ana quería tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores y aprender de ellos, pero sentía que su madre siempre estaba allí para corregirla, incluso antes de que tuviera la oportunidad de equivocarse. Esto creó un conflicto interno en Ana, que la llevó a rebelarse y a tomar decisiones precipitadas, simplemente para demostrar que podía ser independiente. María, al darse cuenta de que sus consejos no siempre eran bien recibidos, comenzó a reflexionar sobre su enfoque. Aunque sabía que sus intenciones eran buenas, entendió que sus hijos necesitaban espacio para aprender por sí mismos. Dar consejos no solicitados no solo los hacía sentir menos capaces, sino que también creaba una barrera en su relación. María comprendió que, a veces, la mejor manera de ayudar a sus hijos era simplemente estar allí para escucharlos, ofrecer apoyo cuando lo pidieran y confiar en que encontrarían su propio camino. Si te está gustando el vídeo, no olvides darle al botón de me gusta y suscribirte al canal con la campana, para que no te pierdas futuros vídeos. Si disfrutas de este tipo de contenido tanto como yo, comenta, me gusta el estoicismo. Sigue viendo. 5. El error de comparar a los hijos. A lo largo de los años, María, como muchas madres, había caído en la trampa de comparar a sus hijos entre sí. Sin darse cuenta, a veces mencionaba cómo Andrés, el mayor, era más responsable en comparación con Antonio, o como Ana tenía más talento para los estudios que sus hermanos. Estas comparaciones, aunque sutiles y muchas veces sin mala intención, comenzaron a sembrar semillas de resentimiento y competencia entre sus hijos. Andrés, siendo el mayor, a menudo sentía la presión de ser el ejemplo a seguir. Cada vez que su madre lo comparaba con Antonio o Ana, se sentía obligado a mantener un nivel de excelencia que a veces no podía alcanzar. Esta presión constante empezó a afectarlo emocionalmente, generándole ansiedad y haciéndolo sentir que su valor como persona estaba ligado a su capacidad de ser mejor que sus hermanos. En lugar de disfrutar de sus logros, Andrés vivía con el miedo de decepcionar a su madre si no cumplía con las expectativas que ella había creado a través de las comparaciones. Antonio, por otro lado, empezó a desarrollar un complejo de inferioridad. Cada vez que María lo comparaba con Andrés, se sentía menos capaz, menos valioso. Estas comparaciones hicieron que Antonio empezara a dudar de sus propias habilidades y talentos, afectando su autoestima. En lugar de sentirse motivado para mejorar, Antonio se fue retirando emocionalmente, aceptando la idea de que nunca podría estar a la altura de su hermano mayor. Esta creencia limitante lo llevó a evitar retos y oportunidades, ya que prefería no intentarlo a fracasar y reforzar la idea de que no era tan capaz como Andrés. Ana, siendo la menor, también sufrió las consecuencias de las comparaciones. Aunque a menudo era elogiada por su talento académico en comparación con sus hermanos, esto creó una presión innecesaria sobre ella. Ana sentía que debía mantener su estatus como la inteligente de la familia, lo que la llevó a obsesionarse con ser perfecta en todo lo que hacía. Esta obsesión por la perfección comenzó a afectar su salud mental, ya que temía constantemente fallar y perder el favor de su madre. María, al ver la creciente distancia emocional entre sus hijos, comenzó a darse cuenta de los efectos negativos de sus comparaciones. En lugar de unir a sus hijos, había creado una atmósfera de competencia y resentimiento. Comprendió que cada uno de sus hijos era único, con sus propios talentos, fortalezas y debilidades, y que compararlos solo servía para desvalorizar esas diferencias en lugar de celebrarlas. María decidió entonces cambiar su enfoque, alentando a cada uno de sus hijos a desarrollarse a su propio ritmo,
valorando sus logros individuales sin compararlos con los de los demás. Esta nueva actitud ayudó a restaurar la armonía en la familia y permitió que Andrés, Antonio y Ana comenzaran a valorarse a sí mismos y a sus hermanos por lo que realmente eran, sin la sombra de las comparaciones. 6. La trampa de las expectativas exageradas. María, como muchas madres, tenía grandes sueños y expectativas para sus hijos. Desde que eran pequeños, había imaginado un futuro brillante para cada uno de ellos. Andrés sería un exitoso hombre de negocios, Antonio destacaría en las artes, y Ana, con su talento académico, llegaría a ser una destacada profesional en su campo. Sin embargo, a medida que sus hijos crecían, María se dio cuenta de que sus expectativas no siempre coincidían con la realidad de sus vidas. Andrés, aunque tenía un gran potencial, no estaba interesado en seguir el camino empresarial que su madre había soñado para él. Su pasión estaba en la música, algo que María no había considerado como una carrera seria. Antonio, a pesar de su talento en las artes, no quería dedicarse profesionalmente a ello, prefería llevar una vida más tranquila y sin tantas presiones. Ana, por su parte, aunque era brillante en sus estudios, comenzó a cuestionar si la carrera que su madre había planeado para ella era realmente lo que quería para su vida. Estas diferencias entre las expectativas de María y los deseos de sus hijos comenzaron a generar tensiones en la familia. Andrés sentía que nunca podría cumplir con las expectativas de su madre, lo que lo llevaba a sentirse frustrado y desmotivado. Antonio, por su parte, evitaba hablar de sus verdaderos intereses con su madre, temiendo que ella no los aceptara. Ana, atrapada entre su deseo de complacer a su madre y sus propios sueños, comenzó a experimentar una gran ansiedad, sintiendo que estaba traicionando las expectativas de su familia si no seguía el camino que se había trazado para ella. María, al darse cuenta del impacto de sus expectativas en la vida de sus hijos, comenzó a reflexionar sobre su enfoque, se dio cuenta de que, aunque sus intenciones eran buenas, había impuesto a sus hijos un peso innecesario al proyectar en ellos sus propios sueños y aspiraciones. Comprendió que cada uno de ellos tenía el derecho de decidir su propio camino, incluso si eso significaba desviarse de lo que ella había imaginado. Decidida a cambiar, María comenzó a apoyar a sus hijos en la búsqueda de sus propios sueños, sin imponerles sus expectativas. Esto permitió que Andrés, Antonio y Ana se sintieran más libres y seguros para explorar sus verdaderas pasiones y perseguir una vida que realmente los hiciera felices. María aprendió que el verdadero amor y apoyo a sus hijos consistía en aceptar y valorar sus decisiones, incluso cuando no coincidían con sus propios deseos. Esta aceptación no solo fortaleció la relación de María con sus hijos, sino que también les dio la confianza para seguir sus propios caminos y vivir vidas auténticas y satisfactorias. 7. El peligro de no establecer límites. A medida que María reflexionaba sobre la crianza de sus hijos, se dio cuenta de un error que había cometido repetidamente: no establecer límites claros. Desde pequeños, Andrés, Antonio y Ana habían tenido mucha libertad para tomar decisiones y seguir sus impulsos, sin las guías o restricciones necesarias para comprender las consecuencias de sus actos. María había pensado que darles esta libertad les permitiría desarrollarse como individuos fuertes e independientes, pero en realidad, esto había generado más problemas de los que ella imaginaba. Andrés, por ejemplo, había desarrollado un fuerte sentido de independencia, pero también una tendencia a tomar decisiones impulsivas, sin considerar cómo podrían afectar a los demás. Esto se manifestaba en su vida personal y profesional, donde a menudo se encontraba en situaciones difíciles debido a su falta de autocontrol. Antonio, al no tener límites claros, se había convertido en alguien que evitaba las responsabilidades, confiando en que su madre siempre estaría ahí para resolver cualquier problema que surgiera. Esto lo había llevado a una vida llena de procrastinación y falta de dirección, dejando de lado sus talentos y potencial. Ana, la más joven, también había sufrido las consecuencias de la falta de límites. Al crecer sin una estructura firme, había desarrollado una dependencia emocional hacia su madre. Cada vez que se enfrentaba a un desafío o toma de decisiones importante, Ana recurría a María, incapaz de tomar una decisión por sí misma. Esto la dejó vulnerable y sin la capacidad de valerse por sí misma en situaciones difíciles. María, al darse cuenta de estos patrones, comprendió que su falta de límites había debilitado a sus hijos en lugar de fortalecerlos. Se dio cuenta de que establecer límites no era un acto de control, sino un acto de amor. Los límites proporcionan una guía que ayuda a los niños a entender el mundo, a desarrollar autocontrol y a prepararse para las realidades de la vida adulta. Decidida a corregir este error, María comenzó a implementar límites claros y consistentes en su hogar. No fue un cambio fácil, ya que tanto ella como sus hijos estaban acostumbrados a una dinámica diferente. Al principio, hubo resistencia y frustración, especialmente por parte de Andrés y Antonio, que no estaban acostumbrados a que se les dijera no. Sin embargo,
Con el tiempo, todos comenzaron a ver los beneficios de estos límites. Andrés aprendió a pensar más cuidadosamente en sus decisiones, entendiendo que la libertad sin responsabilidad no era verdadera libertad. Antonio empezó a asumir más responsabilidades, desarrollando una ética de trabajo que antes le faltaba. Ana, aunque le costó al principio, empezó a confiar más en sí misma, tomando decisiones por su cuenta y desarrollando una independencia que le permitió crecer como persona. María se dio cuenta de que los límites no solo protegían a sus hijos de las consecuencias negativas de sus acciones, sino que también les proporcionaban una estructura dentro de la cual podían florecer. Este nuevo enfoque no solo fortaleció a sus hijos, sino que también mejoró la relación familiar en general, creando un ambiente de respeto mutuo y apoyo. La sabiduría de Don Camilo. En medio de su crisis familiar, María recurrió a Don Camilo, un anciano sabio y respetado en la comunidad, conocido por su sabiduría y experiencia en la vida. Don Camilo había sido un mentor para muchas personas a lo largo de los años, y María confiaba en su consejo. Al llegar a la pequeña casa de Don Camilo, María se encontró con un hombre tranquilo y sereno, cuyos ojos reflejaban la calma y la comprensión que solo vienen con la edad. Después de escuchar pacientemente las preocupaciones de María, Don Camilo la miró con una sonrisa suave y comenzó a hablar. «María, todos cometemos errores en la crianza de nuestros hijos», dijo con voz calmada. «Lo importante es aprender de esos errores y hacer los cambios necesarios. Los límites, como ya has descubierto, son esenciales. No son para reprimir, sino para guiar. Sin límites, nuestros hijos pueden perderse en un mundo sin estructura, lo que puede llevarlos a la frustración y el fracaso». Don Camilo continuó explicando que cada niño es diferente y que parte de la sabiduría en la crianza es aprender a conocer a cada uno de ellos como individuos. «Andrés, Antonio y Ana no son versiones de ti, María», dijo, «son personas con sus propios sueños, miedos y deseos. Es tu trabajo como madre ayudarles a descubrir quiénes son, pero sin imponerles tu propia visión del mundo». María asintió, comprendiendo que había proyectado sus propios deseos y miedos en sus hijos, sin considerar completamente sus individualidades. Además, continuó Don Camilo, recuerda que el verdadero liderazgo, incluso en la familia, no viene de imponer tu voluntad, sino de guiar con el ejemplo. Sé el tipo de persona que quieres que tus hijos sean. Si quieres que ellos sean responsables, muestra responsabilidad. Si quieres que sean amables y comprensivos, demuéstrales esa misma amabilidad y comprensión. María sintió que las palabras de Don Camilo resonaban profundamente en ella. Durante mucho tiempo, había tratado de controlar y dirigir la vida de sus hijos, creyendo que sabía lo que era mejor para ellos. Pero ahora se daba cuenta de que el verdadero amor no se trataba de controlar, sino de apoyar y guiar. Antes de irse, Don Camilo le dio un último consejo. «María, no olvides que el tiempo es un gran maestro. No te castigues por lo que no puedes cambiar del pasado. Enfócate en lo que puedes hacer hoy para construir un futuro mejor para ti y para tus hijos». María salió de la casa de Don Camilo con una nueva perspectiva y un renovado sentido de propósito. Decidió poner en práctica la sabiduría que había recibido, confiando en que, con tiempo y paciencia, podría corregir sus errores pasados y guiar a sus hijos hacia un futuro más brillante y equilibrado. El plan de María para un nuevo comienzo. Después de sus conversaciones con Don Camilo y su profunda introspección, María decidió que era hora de un cambio radical en su vida y en la forma en que había estado criando a sus hijos. Se dio cuenta de que sus intentos anteriores de controlar y proteger a Andrés, Antonio y Ana, aunque bien intencionados, habían creado más dependencia que independencia. Con esto en mente, María diseñó un plan claro para un nuevo comienzo, centrado en la autonomía, la responsabilidad y el amor equilibrado. El primer paso en su plan fue establecer nuevas reglas en el hogar, reglas que fomentaran la independencia y la responsabilidad personal. Decidió que cada uno de sus hijos tendría responsabilidades específicas que deberían cumplir sin su intervención constante. Por ejemplo, Andrés, que siempre había dependido de su madre para solucionar sus problemas financieros, ahora tendría que manejar su propio presupuesto. Antonio, que había evitado las tareas y las responsabilidades, tendría que encargarse de ciertas actividades en el hogar, como el mantenimiento del jardín o la organización de la despensa. Ana, que había dependido de su madre emocionalmente, comenzaría a tomar decisiones pequeñas por sí misma, como la planificación de sus actividades extracurriculares. María también estableció límites claros sobre cuánto apoyo financiero y emocional estaba dispuesta a ofrecer. Entendió que para que sus hijos crecieran, necesitaba dar un paso atrás y permitirles enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Esto no significaba que dejaría de apoyarlos, sino que ese apoyo ahora se ofrecería a momentos clave, en lugar de ser un recurso constante que ellos daban por hecho. Además,
María decidió reestructurar su vida personal. Comprendió que gran parte de su enfoque en sus hijos había sido porque ella misma no tenía suficientes metas o pasiones fuera de la familia. Decidió volver a sus antiguas pasiones, la pintura y la jardinería. Estos hobbies no solo le darían una salida creativa, sino que también la ayudarían a mantener un equilibrio saludable entre su vida personal y su rol como madre. Otra parte crucial de su plan fue abrir líneas de comunicación más honestas y profundas con sus hijos. María se dio cuenta de que, en el pasado, la comunicación se había centrado en las órdenes y en el control, en lugar de en el entendimiento mutuo. Ahora, su objetivo era escuchar más, comprender los deseos y preocupaciones de sus hijos, y crear un espacio donde ellos pudieran expresarse sin miedo al juicio o la corrección inmediata. Finalmente, María decidió buscar apoyo externo en la forma de un grupo de padres y un terapeuta familiar. Sabía que, aunque estaba decidida a cambiar, no podía hacerlo sola. El grupo de padres le ofrecería un espacio para compartir sus experiencias y recibir consejos, mientras que el terapeuta familiar ayudaría a que la transición en su hogar fuera lo más fluida y saludable posible. Con este plan en mente, María sintió una nueva energía y determinación. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era necesario para el bienestar futuro de su familia. Resultados transformadores. A medida que María implementaba su plan, comenzaron a aparecer cambios significativos en su hogar. Los primeros días fueron difíciles. Sus hijos no estaban acostumbrados a la nueva estructura y hubo resistencia. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a adaptarse y a darse cuenta de los beneficios de la nueva dinámica familiar. Andrés, al tener que manejar su propio presupuesto, se volvió más consciente de sus gastos. Al principio, tuvo algunas dificultades y cometió errores, pero con el tiempo, aprendió a administrar mejor su dinero y a valorar lo que tenía. Este nuevo sentido de responsabilidad financiera también se reflejó en su vida profesional, donde comenzó a tomar decisiones más informadas y a planificar con mayor cuidado. Antonio, que siempre había evitado las responsabilidades, comenzó a asumir un papel más activo en el hogar. Aunque al principio protestó por las tareas que se le asignaron, pronto se dio cuenta de que cumplir con ellas le daba un sentido de logro. Esto lo llevó a ser más proactivo en otros aspectos de su vida, como en sus estudios y en la búsqueda de nuevas oportunidades laborales. Ana, por su parte, comenzó a mostrar signos de independencia que antes no se habían visto. Al tomar pequeñas decisiones por sí misma, empezó a ganar confianza en su capacidad para manejar situaciones más grandes. Incluso en situaciones donde antes hubiera recurrido a su madre, ahora intentaba resolverlas sola primero, consultando a Elena solo cuando realmente lo necesitaba. María también experimentó una transformación personal. Al dedicar tiempo a sus hobbies, encontró un nuevo sentido de propósito que no dependía exclusivamente de sus hijos. La pintura y la jardinería le ofrecieron una salida creativa y un espacio para reflexionar, lo que la hizo sentir más equilibrada y en paz consigo misma. Este equilibrio personal se reflejó en su relación con sus hijos, quienes ahora la veían no solo como su madre, sino como una mujer completa con sus propios intereses y pasiones. Las nuevas líneas de comunicación también comenzaron a dar frutos. Las conversaciones en casa se volvieron más abiertas y honestas, y aunque aún había desafíos, la familia comenzó a resolverlos juntos, en lugar de depender exclusivamente de María. Esto creó un ambiente de respeto mutuo y colaboración, donde todos se sentían valorados y escuchados. La terapia familiar y el grupo de apoyo para padres también jugaron un papel crucial en esta transformación. A través de la terapia, la familia aprendió a gestionar los conflictos de manera constructiva y a apoyarse mutuamente en lugar de competir por la atención o el control. El grupo de apoyo ofreció a Elena una comunidad de personas que enfrentaban desafíos similares, lo que le brindó consuelo y motivación para seguir adelante con su plan. La lección final: el mejor regalo. Con el tiempo, Marina se dio cuenta de que el mayor regalo que podía dar a sus hijos no era el dinero, las propiedades, ni la resolución de todos sus problemas. El mejor regalo era la autonomía, la confianza en sí mismos y la capacidad de enfrentarse a la vida con las herramientas necesarias para superar sus desafíos. María comprendió que, al permitir que sus hijos tomaran sus propias decisiones y aprendieran de sus errores, les estaba dando el regalo más valioso, la libertad de ser quienes realmente eran, sin depender constantemente de ella. Les estaba enseñando que la verdadera fuerza viene de dentro, y que aunque ella siempre estaría allí para apoyarlos, no siempre estaría allí para resolverles la vida. Este cambio no solo benefició a sus hijos, sino también a María. La presión constante de ser la solucionadora de todos los problemas se alivió, y pudo disfrutar de una relación más equilibrada y saludable con cada uno de ellos. Ahora, en lugar de sentirse agotada y sobrecargada,
María se sentía llena de orgullo al ver cómo sus hijos se desarrollaban y enfrentaban el mundo con una nueva confianza. María les enseñó que la vida no siempre es fácil, pero que con las herramientas adecuadas, ellos podrían superar cualquier obstáculo. Y eso, más que cualquier regalo material, era lo que verdaderamente importaba. Fue en este proceso que Elena descubrió que el amor verdadero no se trata de dar todo lo que uno tiene, sino de dar lo que realmente ayuda a la otra persona a crecer. En la última conversación familiar, María se reunió con Andrés, Antonio y Ana para reflexionar sobre todo lo que habían aprendido juntos. Les explicó que estaba orgullosa de cada uno de ellos y de cómo habían manejado los cambios. Pero más importante, les dijo que lo que más valoraba era ver cómo se habían convertido en personas capaces y seguras de sí mismas. El mejor regalo que les puedo dar, dijo María con una sonrisa, es la confianza en ustedes mismos y la certeza de que pueden enfrentar lo que la vida les depare, con o sin mi ayuda. Ese es el legado que quiero dejarles. Sus hijos la miraron con gratitud, entendiendo que el camino que habían recorrido juntos había sido difícil, pero necesario. Y en ese momento, María supo que su misión como madre estaba cumplida de la mejor manera posible.